Relatos del lado oscuro. Presenta. Continuamos con El entierro de las ratas, de Bram Stoker. Mis pies golpearon algo que se movía. Era la espalda de un hombre que permanecía tendido fuera de la choza. Recibí rasguños de clavos y astillas. Sin aliento, trepé por el montículo que tenía delante, al tiempo que oí el sordo ruido de la choza al desplomarse en una masa informe. El montículo, aunque bajo, era horriblemente empinado, y con cada paso que daba, la masa de tierra y ceniza cedía y se hundía bajo mis pies. El polvo fétido se alzaba y me asfixiaba, pero sabía que era una carrera de vida o muerte, y seguí luchando. Aunque varias formas echaron a correr tras de mí en un mortal silencio que era más terrible que cualquier sonido, alcancé fácilmente la cima. Posteriormente, he subido el cono del Vesubio y, mientras escalaba aquella desolada ladera entre los humos sulfurosos, el recuerdo de aquella horrible noche de Montrouge me vino a la memoria tan vívidamente que casi me desvanecí. Vi a lo lejos, a mi izquierda, el apagado resplandor rojizo del cielo, y más cerca aún el llamear de unas luces. Gracias a Dios, ahora sabía dónde estaba y dónde hallar el camino hasta París. Mis perseguidores estaban todavía muy retrasados. Podía ver la choza bien, porque las llamas se apoderaban de ella. Los trapos y la paja se habían incendiado, evidentemente a causa de la linterna, y todavía en silencio, ni un sonido. Aquellos pobres desgraciados sabían aceptar al menos las cosas. Cuando observé a mi alrededor en busca del mejor lugar para bajar, vi formas oscuras corriendo a ambos lados para cortarme el camino. Descendí por la derecha, justo a tiempo, porque uno de ellos casi me alcanzó con un golpe de aquella terrible hacha de carnicero. Entonces empezó una cacería auténticamente horrible. Me adelanté fácilmente a los viejos e incluso a algunos hombres más jóvenes y unas cuantas mujeres que se unieron a la persecución. Pero no conocí el camino. Había oído que, a menos que tengan un propósito consciente, los hombres perseguidos siempre giran hacia la izquierda, y eso descubrí que estaba haciendo. Y supongo que eso lo sabían también mis perseguidores, que eran más animales que hombres. Estaba atrapado en una telaraña. Eché a correr por el siguiente giro a la derecha. Proseguí en esa dirección durante unos 100 metros y luego, girando de nuevo a la izquierda, me aseguré de que al menos había evitado el peligro de ser rodeado. La turba seguía tras de mí, firme, resuelta, incansable y todavía en un hosco silencio. Trepé rápidamente por el montículo que tenía delante. Alegría de alegrías, estaba cerca del borde de aquel infierno de montículos de basura. Detrás, lejos de mí, la luz roja de París. Con el vigor restablecido en un momento, corrí por los pocos montículos que faltaban y me hallé en terreno llano. Todo delante de mí era oscuro y deprimente. Decidí dirigirme hacia la derecha e intentar alcanzar Montrouge. Simplemente llegaría a alguno de los cruces de carreteras que conocía. Entonces miré hacia atrás. Sobre los montículos vi varias figuras que se movían, y más a la derecha, otras varias que se desplegaban entre mi destino y yo. Evidentemente tenían intención de cortarme el paso en aquella dirección. Ahora tenía que ir directamente al frente o girar a la izquierda. Miré con atención en aquella dirección, pero no pude detectar ningún signo de mis enemigos. Supuse que ya que no habían protegido aquel punto significaba que había allí un evidente peligro para mí. Así que decidí avanzar directamente al frente. Relatos del lado oscuro. El terreno se volvió blando, parecía descender. No pude ver a ninguno de mis perseguidores. Aquello era extraño, porque durante todo el tiempo aquellos pájaros nocturnos me habían seguido en la oscuridad con tanta facilidad como si fuera a plena luz del día. Al no ser capaz de ver a mis enemigos mientras ellos me estaban observando, el silencio era cada vez más terrible. Con la esperanza de que alguien que no fuera ellos me oyera, alcé la voz y grité varias veces. No hubo ni la más ligera respuesta. Durante un tiempo me mantuve inmóvil y clavé los ojos en una dirección. En uno de los lugares elevados a mi alrededor vi algo oscuro que se movía. Luego otro. Y creí que con mi habilidad como corredor podría de nuevo eludir a mis enemigos en aquel juego.
y eché a correr a toda velocidad. Entonces caí cuán largo era en un hediondo charco de agua estancada. Llegué a tragar algo de aquella asquerosa materia. Nunca olvidaré cuando ya de pie intentaba recuperarme del fétido olor del asqueroso charco, cuyos blancuzcos vapores se alzaban como fantasmas a mi alrededor. Entonces vi las oscuras formas de mis perseguidores avanzando rápidamente para rodearme. Mi vida estaba en peligro, mi seguridad dependía de mi acción, y sin embargo no podía pensar más que en la extraña persistencia de aquellos viejos. Eso me inspiraba terror, pero también respeto. Me pregunté qué hubiera ocurrido de estar en el vigor de su juventud. Tenía que mantenerme en terreno bajo, porque mis perseguidores estaban en los lugares más altos. Aunque el quebrado suelo dificultaba mi marcha, mi juventud y mi entrenamiento me permitieron mantener la distancia y conservar una línea en diagonal que no solo les impedía ganar terreno sobre mí, sino que incluso empezó a distanciarlos. Esto me dio nuevo valor y fuerza. Me apresuré ladera arriba y descubrí delante de mí un extenso terreno con un bajo dique. Si podía alcanzarlo, entonces, con terreno sólido bajo mis pies y algún tipo de sendero que me guiara, podría salir de mis apuros. Sin ver a nadie cerca, mantuve los ojos durante breves minutos fijos en mis pies para comprobar que trabajaban correctamente a la hora de cruzar aquel terreno pantanoso. Fue un trabajo duro y desagradable, pero había poco peligro, tan solo esfuerzo, y al poco tiempo estaba el dique. Subí la ladera, pero allí me sacudió una nueva conmoción. Un cierto número de figuras agazapadas se lanzaron contra mí desde la derecha y desde la izquierda. Entre todos, a cada lado sujetaban una cuerda. El cerco estaba casi completo. No podía ir a ningún lado y el fin estaba cerca. Solo había una posibilidad y la tomé. Me dejé resbalar por el dique y para escapar de las garras de mis enemigos, me lancé a la corriente. En cualquier otra circunstancia hubiera pensado que el agua estaba sucia y asquerosa, pero ahora le di la bienvenida como si se tratase de una corriente cristalina para un viajero sediento. Era un camino a la seguridad. Mis perseguidores se lanzaron tras de mí. Si tan solo uno de ellos hubiera sujetado la cuerda, me hubiera enredado con ella antes de tener tiempo para dar una brazada. Pero las muchas manos que la sujetaban les retrasó, y cuando la cuerda golpeó el agua, oí el chapoteo muy detrás de mí. Unos minutos de fuertes brazadas me llevaron al otro lado de la corriente. Refrescado por la inmersión y alentado por la escapatoria, subí al dique del otro lado con un espíritu relativamente alegre. Por entre la oscuridad, vi a mis asaltantes dispersarse a lo largo del dique hacia arriba y hacia abajo. Evidentemente la persecución no había terminado. Más allá del dique había un terreno salvaje y pantanoso. Decidí evitarlo. Creí oír el apagado rumor de unos remos. Grité. Ninguna respuesta, pero el sonido cesó. Mis enemigos habían conseguido un bote. Tomé el camino descendente y empecé a correr. Oí varios chapoteos blancos y furtivos, como el sonido que hace una rata al sumergirse en una corriente, pero mucho mayor, y cuando miré, vi el oscuro brillo del agua roto por las ondulaciones de varias cabezas que avanzaban. Algunos enemigos estaban cruzando también a nado la corriente. Empleé todas mis fuerzas y seguí corriendo. Al cabo de un par de minutos, miré hacia atrás y a la luz que se filtraba a través de las nubes vi varias formas oscuras trepar el terraplén tras de mí. Había empezado a alzarse el viento y el agua a mi lado se estaba agitando. Tenía que mantener los ojos muy atentos al terreno porque sabía que tropezar era la muerte. Al cabo de otros minutos, miré de nuevo hacia atrás. En el dique solo había unas pocas figuras oscuras, pero cruzando el terreno pantanoso había muchas más. Ignoraba qué nuevo peligro significaba esto. Solo podía suponerlo. Me hallaba en una isla de algún tipo. Mi situación era realmente terrible, porque mis enemigos me habían atrapado entre ambos lados. Detrás de mí llegaba el acelerado rumor de los remos, como si mis perseguidores supieran que el fin estaba cerca. A mi alrededor, a cada lado, solo había desolación. No había ningún techo, ninguna luz. Muy lejos, a la derecha, se alzaba una masa oscura, pero no sabía lo que era. Me deslicé orilla abajo y me lancé al agua. Aguardé hasta que una nube cruzó por delante de la luna
y lo sumió todo en una oscuridad. Entonces me quité el sombrero, dejando que flotara en la corriente, y me zambullí y me mantuve bajo el agua. Supongo que estuve medio minuto bajo el agua. Cuando salí lo hice tan suavemente como pude. Me volví y miré hacia atrás. Allá iba mi sombrero flotando corriente abajo. Muy cerca, detrás, apareció un viejo bote desvencijado, impulsado furiosamente por un par de remeros. La luna estaba todavía parcialmente oscurecida, pero a la media luz pude ver a un hombre en la proa sujetando, lista para golpear, la misma terrible hacha de la que antes había escapado. Mientras miraba, el bote se acercó, y el hombre golpeó salvajemente. El sombrero desapareció. El hombre cayó hacia adelante. Sus camaradas lo sujetaron, pero sin el hacha. Y luego, mientras me volvía con todas mis energías para alcanzar la otra orilla, oí los gritos de mis frustrados perseguidores. Ese fue el primer sonido que oí de unos labios humanos durante toda aquella terrible cacería. Era un signo claro de que mis oponentes eran seres humanos y no fantasmas. Pero ahora que el conjuro del silencio se había roto, los sonidos llegaron numerosos y rápidos. Miré hacia atrás, un movimiento fatal, puesto que alguien vio mi rostro, que se reflejó blanco en la oscura agua. ¡Ahí! ¡Ahí! Varias manos me señalaron. En un momento el bote estuvo en marcha de nuevo tras de mí. Unas brazadas más y estaría en orilla, pero sentía que el bote se aproximaba y esperé a cada segundo el golpear de un remo o cualquier otra arma contra mi cabeza. De no haber visto aquella terrible hacha desaparecer en el agua, creo que no hubiera alcanzado la orilla. ¡Vamos! ¡Vamos, remen más deprisa! Con un supremo esfuerzo por la vida o la libertad, alcancé la orilla. No había un solo segundo que perder, porque detrás de mí el bote varó y varias formas salieron en mi persecución. Alcancé la parte superior del dique y manteniéndome a la izquierda corrí de nuevo. El bote se separó de la orilla y siguió corriente abajo. Al ver aquello, temí el peligro en aquella dirección y volviéndome rápidamente corrí dique abajo y alcancé una llanura abierta y seguí corriendo. Mis incansables perseguidores seguían detrás de mí, muy lejos, más abajo. Vi lo que creía era la fortaleza de Bicêtre y seguí corriendo con nuevas energías. Sabía que si podía alcanzar la carretera estaría a salvo, pero en la oscuridad no podía ver ningún signo de ella. De pronto llegué al borde de un profundo corte y descubrí que allá abajo avanzaba una carretera protegida a cada lado por una zanja de agua con una alta pared vertical a cada lado. Cada vez más débil y aturdido, seguí corriendo. El terreno se volvía quebrado. Me tambaleé y caí. Me levanté de nuevo. Corrí con la ciega angustia de los perseguidos. De nuevo, el pensamiento de Alice me dio ánimo. Con un gran esfuerzo llegué a la muralla del frente. Mientras trepaba como un gato montés, sentí una mano que intentaba agarrar la suela de mi zapato. Me hallaba ahora en una especie de calzada elevada y delante de mí vi una débil luz. Ciego y aturdido, seguí corriendo, me tambaleé, caí. Me levanté de nuevo, cubierto de polvo y sangre. ¡Alto ahí! Gracias a Dios. ¿Quién anda ahí? Todo a mi alrededor parecía arder con luz, y el destello del acero, el resonar de las armas y las fuertes y secas voces de mando me aturdieron. Cuando caí hacia adelante, totalmente agotado, un soldado me sujetó. Miré hacia atrás con temida expectación y vi la masa de formas oscuras desaparecer en la noche. Luego, debí desvanecerme. Cuando recobré mis sentidos, estaba en la sala de guardia. Me dieron brandy y tras unos momentos fui capaz de contarles algo de lo que había pasado. Luego apareció un comisario de policía. Escuchó atentamente y luego consultó con el oficial al mando. Al parecer estuvieron de acuerdo, porque me preguntaron si estaba con fuerzas para ir con ellos. ¿A dónde? De vuelta a los montículos de basura. Puede que quizá todavía los atrapemos. Ande. Lo intentaré. ¿No preferiría guardar un poco hasta mañana, joven inglés? Vamos ahora mismo. Un inglés siempre está dispuesto a cumplir con su deber. Joven valiente, discúlpeme, pero
Sabía que esto le haría bien. La guardia está preparada. ¡Vamos! Los hombres que iban delante llevaban poderosas linternas. A través de patios y por un camino descendente, salimos a través de un bajo arco hasta una carretera hundida. Se dio orden de marcha, y con un rápido y elástico paso, medio correr, medio caminar, los soldados avanzaron. Sentí renovadas mis fuerzas. Esa es la diferencia entre cazador y cazado. Una breve distancia nos llevó a un bajo puente que cruzaba la corriente. Relatos del lado oscuro. No hemos llegado justo a tiempo. Unos minutos más y hubieran destruido el puente. Han cortado las cuerdas y vea, una de las cadenas. ¡Adelante, más aprisa! Alcanzamos otro puente, pero cuando llegamos a él, oímos el hueco retumbar de los tambores metálicos, mientras los esfuerzos por destruir el puente se renovaban. ¡Fuego! ¡Fuego! Las formas oscuras se dispersaron, pero el mal ya estaba hecho, y vimos el otro extremo del puente caer en la corriente. Aquello significó un retraso importante, y había transcurrido casi una hora antes de que hubiéramos renovado las cuerdas y restablecido lo suficiente el puente como para cruzarlo. Reanudamos la persecución. Avanzamos más y más rápidamente hasta los montículos de basura. Aquí donde están las cenizas, aquí estaba la choza. ¡Alto! Despliéguense y vigilen. Examinemos las ruinas. Ande, vamos. El propio comisario comenzó a levantar las carbonizadas tablas y la porquería que los soldados fueron retirando y apilando a un lado. De pronto se echó hacia atrás, luego se inclinó. ¡Ah! ¡Mire! Es un esqueleto. Parece el esqueleto de una mujer. Una mujer vieja, diría yo, por... vea lo tosco de la fibra de los huesos. ¡Ah! Mire, entre las costillas hay una larga daga, con la punta enterrada en la espina dorsal. Como observarán, la mujer debió caer sobre su daga. ¡Rayos! Hay muchas ratas aquí, vean. Miren, allá, en ese montón de huesos. Ahí se ven sus ojos brillar. Esperaron poco tiempo. Los huesos apenas están fríos. No había signos de nadie más cerca, ni vivo ni muerto. Y así, desplegados de nuevo en línea, los soldados siguieron avanzando. Finalmente llegamos a la choza hecha con el viejo guardarropa. Nos acercamos. En 5 de los 6 compartimientos había un viejo durmiendo tan profundamente que ni siquiera el resplandor de las linternas lo despertó. ¡Soldados! ¡Firmes! ¿Ustedes qué hacen aquí? Estábamos durmiendo. ¿Y dónde están los otros? Pues han ido a trabajar. ¿Y ustedes qué? Estamos aquí de guardia. Ah, dormidos en servicio. Así es como se comporta la vieja guardia, ¿eh? No me extraña lo que ocurrió en Waterloo. A la luz de la linterna vi los hoscos y viejos rostros ponerse mortalmente pálidos, y casi me estremecí ante la expresión de los ojos del viejo, cuando las risas de los soldados hicieron eco a la burla del oficial. En aquel momento, tuve la sensación de que en cierta medida había sido vengado. Por un momento pareció como si fueran a arrojarse contra su atormentador, pero años de vida en el ejército les habían enseñado y permanecieron inmóviles. Solo son 5. ¿Dónde está el sexto? Está aquí en el guardarropas. Murió la otra noche. No va a hallar ya mucho de él. Tierro de las ratas es rápido. Rayos. Será mejor que nos marchemos porque, bueno, ya no hay ninguna huella ahora. Nada que pruebe que este hombre fue herido por nuestras balas. Probablemente lo asesinaron para cubrir sus huellas. Y mire, las ratas trabajan rápido y son miles. Estos huesos todavía están calientes, vea. Me estremecí y lo mismo hicieron varios de los que estaban a mi alrededor. ¡Atención! ¡En formación! Y así, con las linternas oscilando al frente y los veteranos en medio, avanzamos con paso firme afuera de los montículos de basura. Regresamos a la fortaleza de Bicêtre. Mi año de prueba terminó hace mucho tiempo, y ahora Alice es mi esposa. Pero cuando miro en retrospectiva aquellos 12 meses de mi vida, uno de los más vívidos incidentes que recuerda mi memoria es el asociado con mi visita a la ciudad de la basura. El entierro de las ratas, Bram Stoker. El escritor irlandés Bram Stoker
popular por su novela de terror Drácula, y mejor conocido como Bram Stoker, nació en 1847. Bram fue el tercero de los 7 hijos e hijas del secretario de la corte de Dublín, Bram Stoker, y de la activista social y defensora del derecho a la educación para las mujeres, Charlotte Matilda Blake Thornley. A los 14 años, la madre de Stoker presenció una epidemia de cólera. Las memorias que escribió Charlotte de esos hechos terribles también inspiraron a Bram para algunas escenas de su novela Drácula. La familia Stoker era de clase media, protestante, austera y aficionada a los libros. La mala salud de Bram lo obligó a estudiar en su casa con la instrucción de profesores particulares. Sus primeros 7 u 8 años de vida los pasó en cama debido a que padeció diferentes enfermedades. Por ello, su padre le practicaba sangrías y su madre le ayudaba a pasar el tiempo narrándole historias de fantasmas, que más tarde influirían en su escritura. Tal es el caso de su primera colección de cuentos titulada El País bajo el Ocaso, en cuyos castillos aparecen seres fantásticos como hadas, ángeles y trolls. Y muy de acuerdo con el contenido de sus relatos, Bram Stoker prefería la noche para escribir. En su adolescencia, Bram gozó de mejor salud y llegó a ser un buen deportista, ganando premios en caminata, salto de altura y salto de longitud. Además practicaba el remo y era jugador de rugby, e incluso se convirtió en un destacado gimnasta de anillos y trapecio. Se cuenta que estaba interesado por su buena apariencia, que no pasaba desapercibida porque era un hombre barbado, alto y pelirrojo. Stoker estudió en el Trinity College gracias a que un profesor le apoyó en su preparación. Se graduó en Matemáticas y Ciencias en 1870. Años después trabajó como funcionario y como crítico teatral, y escribió varias obras que fueron publicadas en diferentes periódicos. Sus primeros relatos de terror, como La Copa de Cristal, fueron publicados en Shamrock, la revista nacional de Irlanda, cuando él tenía 25 años de edad. En 1890, Stoker publicó su primer libro, Las obligaciones de los escribanos en los tribunales de primera instancia de Irlanda. Entre sus novelas destacan En el desfiladero de la serpiente, Miss Betty, La joya de las 7 estrellas, La dama del sudario y La madriguera del gusano blanco. En 1876 salió de Irlanda para establecerse en Londres, acompañando al actor Henry Irving, quien lo había contratado como representante y secretario tras leer su crítica de Hamlet, una obra en la que Irving había actuado. Bram trabajó para él casi 27 años. Ambos dirigieron un grupo de teatro y llegaron a ser muy cercanos. Algunas personas juzgan su relación como desfavorable para Stoker, señalando que el actor ni siquiera le dejó algo en su testamento a su fiel amigo. Sin embargo, Bram también se benefició de esa asociación, pues su segunda colección de cuentos, Atrapados en la nieve, fue publicada después de la muerte de Irving y es un homenaje a él, ya que sus argumentos surgieron a partir de la gira teatral que su compañía llevó a cabo por Inglaterra. El novelista y dramaturgo Hall Caine, amigo a quien Stoker le dedicó Drácula, escribió: «Mucho se ha dicho de su relación con Henry Irving, pero me pregunto cuántos eran realmente conscientes de toda la profundidad y el significado de esa asociación. Stoker pareció dar su vida por ello. No fue solo su tiempo y sus servicios lo que dio a Irving, fue su corazón, que nunca desfalleció ni un momento en la lealtad, en el entusiasmo, en el cariño, en el amor más fuerte que el hombre puede sentir por el hombre. Y digo sin cualquier vacilación que nunca he visto tal absorción de la vida de un hombre en la vida de otro». Bram Stoker se casó con Florence Balcombe, una antigua novia de su amigo Oscar Wilde. Tuvieron un hijo a quien nombraron Noel. Florence fue quien publicó la tercera colección de cuentos de Bram en 1914 después de que él falleciera. Esta colección, mucho más gótica y terrorífica, se tituló El invitado de Drácula y otros relatos inquietantes.
Se dice que Stoker perteneció a la sociedad secreta llamada Golden Dawn, en la que participaban otros escritores famosos como William Butler Yeats, Algernon Blackwood y Arthur Machen, en la que se abordaban temas esotéricos y ocultistas como la magia ceremonial y el hermetismo. Bram Stoker falleció a causa de la sífilis el 12 de abril de 1912, a los 64 años de edad. Se cuenta que murió en una humilde pensión de Londres y que en sus últimos minutos de vida no paraba de señalar a una esquina de su habitación mientras repetía asustado "Istrigoi, Istrigoi", palabra que en rumano significa vampiro. Irónicamente, el relato El entierro de las ratas fue escrito en 1878, mientras Bram Stoker pasaba su luna de miel en París. Este cuento se publicó en algunas revistas desde 1891, pero fue más conocido a partir de que se incluyó en la colección póstuma El invitado de Drácula y otros relatos inquietantes de 1914. Aunque se desarrolla en el marco de una relación amorosa, en él se describe principalmente el bajo mundo parisino y lo peligroso que resulta aventurarse en él. La opresiva tensión se transforma en una amenazante persecución que mantiene a la persona lectora atenta y nerviosa a la vez respecto al posible desenlace. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.